Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día muy vibrante desde el punto de vista político porque están todos los cierres de campaña electoral. En un ratito vamos a repasar, bueno, qué es lo que han dicho los principales candidatos. Durísima Elisa Carrión, el cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires. También fuerte Juan Cabandier, el candidato del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Y la contienda principal, el round de fondo en la provincia de Buenos Aires, de un lado Sergio Massa haciendo su cierre de campaña en Tigre y del otro lado Scioli con Insaurralde en el cierre de campaña en Lomas de Zamora. Un ratito vamos a repasar, pero evidentemente todos han plantado banderín a 2 días de la elección y está claro desde los discursos hacia dónde apunta cada uno con su estrategia electoral. En un rato con Diego Genú vamos a estar mostrándoles los principales pasajes de esos cierres de campaña muy fuertes, donde está claro que esta elección del domingo es mucho más que una elección legislativa. Se están definiendo los próximos 2 años de la política argentina y hay varios candidatos, Massa, Macri, Wiener, Cobos, el propio Daniel Scioli, que no es candidato, pero pareciera que lo fuera, porque estuvo hoy abriendo el acto de Insaurralde, están ya corriendo para el 2015, y va a ser fundamental cómo salga el domingo la elección en cada uno de los distritos para saber cómo se posicionan esos candidatos para el 2015. Un rato vamos a hacer un repaso con Raúl Aragón, encuestador, consultor, también docente de la Universidad de La Matanza, un repaso de cómo evaluar los resultados de la elección del domingo. A ver, antes de meternos de lleno con los cierres de campaña políticos, hoy vamos a hacer también un análisis de qué se viene el lunes desde el punto de vista económico, qué puede pasar con la economía desde el lunes. Van a estar en un ratito Martín Lustó y Federico Sturzenegger, 2 candidatos, Sturzenegger del PRO, Lustó de UNE en la ciudad, pero 2 hombres de la economía. Lustó, exministro de Economía, Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, para evaluar con ellos, desde su perspectiva, desde la perspectiva de la oposición, qué debería hacer el gobierno a partir del lunes, para tratar de reencauzar algunas cuestiones de la economía que vienen bastante complicadas. De hecho, ¿qué pasó hoy con la economía? Tercer día consecutivo con el dólar paralelo arriba de los 10 pesos, el oficial en 5,88 y las reservas que se mantienen ahí en el piso de los 34.000 millones de dólares. Bueno, hay una baja sin duda de las reservas de manera permanente y la cotización del dólar paralelo lo que está mostrando es el termómetro un poco de lo que sucede en la economía argentina hoy. Este dólar paralelo que estuvo en 10 pesos, en realidad estuvo poco arriba de 10 pesos y hoy Moreno decretando casi un feriado virtual en el mercado cambiario, persiguiendo con la FIP, con el Banco Central, con Gendarmería a las cuevas financieras para que no operen hasta el lunes, está mostrando de alguna manera un síntoma de la economía. No tiene importancia el dólar a 10 pesos en sí, pero sí lo que hay atrás, que es un Banco Central que viene perdiendo constantemente reservas desde que se puso el cepo al dólar. Y hay distintas alternativas que se barajan en el gobierno a partir del lunes. Lo que ha pasado con las reservas, nosotros lo hemos contado en muchas oportunidades, es una caída permanente desde los 52.000 millones que se alcanzó el pico en diciembre del 2010 hasta el día de hoy hay una caída de 18.000 millones de dólares de las reservas. Y incluso esa caída viene siendo persistente desde que se aplicó el cepo al dólar, que se va a cumplir la semana próxima 2 años exactamente del cepo al dólar. Hay una caída de las reservas de 13.000 millones de dólares. Y la mayor caída se concentra este año, en este año 2012, en 9.000 millones de dólares de caída de reserva. Esta semana ha sido una semana particularmente difícil para el gobierno porque ha tenido que vender muchas reservas del Banco Central, casi 250 millones de dólares en 4 días, para de alguna manera tratar de tranquilizar el dólar oficial, para que el dólar oficial no siga subiendo tan rápido y de esa manera no estimule tanto al dólar paralelo en 10 pesos. A ver, ¿cuáles son las alternativas que se le abren al gobierno a partir del lunes? Está claro que el gobierno tiene que ponerle un ancla en algún lado a la economía.
no puede permitir que el dólar paralelo siga en estos niveles y tampoco puede seguir simplemente con la política de devaluar el tipo de cambio oficial, es decir, seguir con el dólar oficial para arriba. Fíjense, lo hemos mostrado varias veces, pero ¿qué ha pasado con el dólar paralelo en lo que va del año, incluso desde que se puso el cepo al dólar? Era 4.60 el dólar paralelo en noviembre del 2011, hace 2 años cuando se puso el cepo al dólar. Estamos hablando de un dólar a 4.60, ese era el dólar negro. Hoy estamos hablando de un dólar a 10. Es decir, la devaluación ya se produjo. Algo pasó en la economía que el gobierno no pudo contener. Este dólar paralelo era prácticamente lo mismo que el dólar oficial. El dólar oficial estaba a 10, 20 centavos más abajo. Bueno, algo pasó que esto pasó de 4 y pico a 10 pesos. Y que la suba solamente en lo que va de este año es de un 50%. Esto genera, lo hemos explicado muchas veces, todo tipo de comportamientos especulativos en la economía. Entre otras cosas, al ahorrista que está en un plazo fijo al 15, 16, 17% anual, ve que el que compró dólares al principio del año tiene 50% más y le genera un desincentivo enorme para quedarse en pesos. ¿Y qué ha hecho mientras tanto el gobierno? Bueno, ha tratado de acompañar, para que no se ensanche mucho la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, ha tratado de acompañar desde atrás esa suba del dólar paralelo con el dólar oficial. ¿Qué ha pasado con el dólar oficial desde que se puso el cepo al dólar? Bueno, era de 4.30 hace 2 años. Prácticamente estaba 20, 30 centavos por abajo del dólar paralelo. El dólar paralelo no tenía ninguna importancia. Todas las transacciones se hacían en este dólar oficial. Y hoy este dólar oficial está muy cerca de 6 pesos. 5.88 cerró hoy. 40% casi de suba del dólar oficial en 2 años y 20% en 10 meses en lo que va de este año. Bueno, esta ha sido la única estrategia del gobierno, que el dólar paralelo no le quede 100% arriba del oficial, tratar de cerrar esa brecha. Hoy está el dólar paralelo 75%, 70% más caro que el dólar oficial. ¿Cuáles son las alternativas que se le abre ante este panorama al gobierno desde el lunes? Y quiero charlarlo en profundidad en un ratito con Martín Lustó y con Federico Sturzenegger. Bueno, una alternativa que se le abre al gobierno es claramente no hacer nada. Es decir, seguir como hasta ahora. Inflación del 25%, devaluación que en los últimos meses está por arriba del 20% anual, está por arriba de la inflación, devaluación, suba del dólar oficial del orden del 30%, seguir con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. No anunciar ninguna medida para frenar la inflación, ninguna medida para tratar de anclar las expectativas, tirar para adelante. Bueno, ese es el escenario. Quienes conocen la lógica de decisión de Cristina y que están con alguna información dentro del gobierno, más probable que el gobierno a partir del lunes siga como hasta ahora. Y es una alternativa, de hecho, probable, porque después vamos a hablar del estado de salud de Cristina, pero está claro que se han demorado o de alguna manera no se van a adelantar los plazos para que Cristina vuelva en funciones. Entonces, como mínimo, Cristina va a estar en la segunda semana de noviembre, probablemente en funciones. Y de a poco se va a ir reintegrando. Y no hay duda de que en términos económicos, para tomar grandes decisiones, no va a ser como Randazzo, que ayer decidió, y lo reconoció él, solo la estatización del Sarmiento, sino que para tomar alguna decisión importante en términos económicos tiene que estar Cristina. Hoy ni Vudú, ni Moreno, ni Marcó del Pont, ni Lorenzino tienen capacidad por sí solo de tomar grandes decisiones. Pueden tomar decisiones del día a día en términos económicos, pero hacia dónde va la política económica difícilmente puedan tomar una decisión, insisto, como tomó Randazzo con el tema del Sarmiento, la estatización total, en la política económica. O sea que esto se va a postergar. Y lo más probable es que el gobierno siga como hasta ahora. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno va a seguir como hasta ahora por mucho tiempo más? Si sigue como hasta ahora por mucho tiempo más, el resultado es cantado. Nadie dice que pueda haber una crisis a la vuelta de la esquina. Entre otras cosas, porque a diferencia de la década del 90, Argentina tiene casi todos los depósitos en el sistema financiero pesificados. Hay una partecita de depósitos en dólares, pero son de empresas que incluso en las últimas semanas ni siquiera lo han retirado. Ya todos los depósitos en dólares que había en el sistema financiero se fueron en los últimos 2 años. 8.000 millones de dólares se retiraron
esos dólares estaban en los bancos, a diferencia de la convertibilidad, se los llevaron al colchón o a las cajas de seguridad. No hay ninguna posibilidad de crisis en el sistema bancario argentino, a diferencia de la década del 90. Y por otro lado, tampoco hay posibilidad de que estas devaluaciones que está aplicando el gobierno, que insisto, está subiendo el dólar, está devaluando fuerte el gobierno, está llevando el dólar oficial al 30% anual para arriba, que eso impacte como impactaba en la época de la convertibilidad sobre la deuda en dólares. Hoy hay muy poca deuda en dólares. Es decir, el Estado, a través de los canjes de deuda y demás, ha reducido muchísimo su deuda en dólares, la deuda pública en dólares. Y los privados, en la Argentina, dentro de la Argentina, no están endeudados en dólares. Hay muy poco crédito en la Argentina, básicamente crédito de consumo, crédito prendario para comprar un auto, y son todos créditos en pesos. Es decir que hoy, a diferencia de la década del 90, una devaluación como la que está produciendo el gobierno, 30% anual de devaluación, no genera un sismo en el sistema financiero o entre los deudores. Entonces, eso significa una gran ventaja respecto a lo que era el cepo de la convertibilidad. Hoy hay mucho más margen de maniobra para salir de las dificultades económicas de lo que había en el pasado. Ahora, esto no significa que si el gobierno sigue como está, no haya ningún costo. Los analistas evalúan, y en un ratito quiero hablarlo con Federico Sturzenegger y también con Martín Lustó, que el costo básicamente es menor nivel de actividad, lo que ha pasado este año o el año pasado con la economía, poco crecimiento, el empleo prácticamente estancado, la inflación en el 25% que ya a esta altura, con una economía creciendo poco, es muy difícil de alcanzar desde el punto de vista salarial y fundamentalmente los empleados en negro. Y además una situación que va dejándole en el futuro cada vez menos margen de maniobra al que viene en la fila del gobierno, de la gobernabilidad. Es decir, hoy hay 34.000 millones de dólares de reservas, hoy sobran pesos en la economía y faltan dólares, a diferencia de lo que pasaba 2 años atrás, que sobraban dólares en relación a los pesos, había muchos más dólares al tipo de cambio oficial que los pesos que circulaban en la economía. Esto se dio vuelta. Hoy el margen de maniobra que tiene Cristina es mucho menor del que tenía en diciembre del 2011, cuando ganó con el 54%. Y si se sigue en este esquema, así como se han perdido 18.000 millones de dólares en 2 años y 10 meses de las reservas del Banco Central, 35% de caída de las reservas del Banco Central, es muy probable que en diciembre del 2015, ahí hay distintas opiniones entre los analistas, pero que el margen de maniobra del que viene adelante sea mucho menor, porque las reservas del Banco Central pueden estar en 20.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos. Ese es el primer escenario que se está evaluando. Que Cristina no haga nada, que le cueste reintegrarse por los problemas de salud y que siga con la fórmula Moreno, si se quiere. Vamos poniendo parches aquí o allá, pero la fórmula es básicamente la misma que hasta ahora. Pérdida de reservas, restringir importaciones y devaluar. Lo que ha pasado en los últimos 2 años. La otra alternativa, que algunos dicen que y confían que Cristina pueda llegar a tomar cuando se reintegre, o el camino que se puede abrir a partir del lunes, es que el gobierno escuche las demandas que tiene dentro del propio kirchnerismo, empezando por Scioli, intendentes del Gran Buenos Aires, algunas discusiones internas que hay dentro del equipo económico, y empiece a anclar las expectativas, empiece a dar una señal de que quiere corregir los desequilibrios que se han acumulado en la economía en los próximos 2 años. Empiece, por ejemplo, con un recorte de los subsidios, que hoy superan los 100.000 millones de pesos y que se financian íntegramente con emisión de billetes desde el Banco Central. Empiece con la posibilidad de convocar a un acuerdo social entre empresarios y sindicatos para tratar de anclar las expectativas inflacionarias y de salarios. Empiece a dar algún tipo de certidumbre de que está buscando financiamiento para que el dólar no vaya siempre para arriba, sino que puedan ingresar por una parte de dólares al país. Bueno, esa es la discusión que hoy se está dando en la Argentina. ¿Qué pasa desde el lunes, desde el punto de vista económico? ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué va a hacer la política para tratar de asentarse en una base sólida de la economía? Miren este informe de lo que ha pasado en las últimas horas, el dólar superando la barrera de los 10 pesos. Y vamos a hablar primero con Martín Lustó,
Me interesa la opinión, hoy ha cerrado campaña, después vamos a repasar lo que ha hecho UNEM en el cierre de campaña en la ciudad, lo que ha hecho el PRO, lo que ha hecho el kirchnerismo y también los cierres de campaña en la provincia de Buenos Aires. Pero me interesa la palabra de dos candidatos que son economistas y que seguramente quieren que a partir del lunes las cosas vayan mejor desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se imaginan que sus espacios políticos en algún momento van a poder tener la posibilidad de gobernar este país. El gobierno nacional llegará a las elecciones del domingo con una postal cambiaria que no deseaba. El dólar blue cotizando en torno a los 10 pesos. Ni los allanamientos de la Policía Federal ni las inspecciones de la AFIP en el microcentro porteño lograron el impacto de otros tiempos. La brecha de la divisa en el mercado paralelo con respecto al dólar oficial ya supera el 70% y se anticipa a posibles medidas de la Casa Rosada. En busca de minimizar la escalada, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, generó un estruendo con sus declaraciones. Afirmó que hay sectores que quieren instalar un tipo de cambio ilegal y aseguró que hablar del blue en los medios es como publicar el precio de la cocaína. La frase de Vanoli expresa el pensamiento de la mayor parte del oficialismo. La realidad es que ese mercado, que es un mercado ilegal, que es como cotizar la cocaína más o menos, no veo la diferencia, es un mercado muy chiquitito, absolutamente chiquitito. Aníbal Fernández provocó una respuesta del jefe de gobierno Mauricio Macri. Que te cuento que acaba de hablar Aníbal Fernández sobre el tema del dólar. ¿Te dice cómo dijo la palabra? Que el dólar blue es como la cocaína, es como cotizar la cocaína. Y justo él hablar de esas cosas, digo, qué barbaridad. Y el senador respondió con una catarata de tweets en torno a la cocaína. Pero para la oposición, el problema es más serio. El gobierno no encuentra la forma de resolver las distorsiones que generó. El gobierno ya ha perdido absolutamente el control, ahora no tiene ninguna capacidad, algunas bravuconadas, pero que sirven muy poco desde el punto de vista económico. Así que habrá que prepararse para tener el problema de fondo, en serio. El problema en serio es de la inflación. Los datos son preocupantes. En lo que va del año, las reservas del Banco Central cayeron casi 9.200 millones de dólares. Todas las especulaciones apuntan a que después de los comicios, la Casa Rosada anunciará nuevas medidas. En el gabinete económico de la presidenta hay coincidencia en que es necesario intervenir, pero no existe acuerdo en cómo hacerlo. ¿Qué hará el gobierno con la política cambiaria después de la elección? ¿Se ocupará del cepo, la inflación y los más de 100.000 millones en subsidios que se financian con emisión de pesos?